¿Saben que la Biblia es el manual que Dios dejó en la tierra para que nosotros los hombres aprendamos a conocer a Dios y a saber qué quiere Dios de nosotros? Amén. Bien, vamos a leer la Biblia, Josué, capítulo 1, versículo 8. Y esto es para todos nosotros en esta noche, y principalmente para aquellos que se preguntan por qué. Hay muchos por qué, a veces sin respuesta. Hay muchos por qué que le hacemos a Dios, pensando en que Dios se ha equivocado con nosotros porque estamos pasando dificultades. Tomen asiento. Y dice Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo le pregunto, ¿cuántos quieren prosperar sus caminos y que todo les salga bien? Aquí está la respuesta. Nunca se apartará este libro de la ley. Siempre, de día y de noche, meditarás en él y hablarás de estos principios de Dios que están en este libro. Lamentablemente, hoy vemos un mundo que se ha, de alguna manera, perdido el control. Cada día está más lejos de Dios y sabemos, porque pienso que de alguna manera u otra estamos informados. El hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Y es imposible con esos principios que podamos ir adelante si el evangelio no llega a las vidas y a los corazones, porque ese es el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Si nosotros vamos al principio donde todo comienza, vamos a ver en el Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios comenzó a ordenar lo que estaba desordenado y a llenar lo que estaba vacío. Si nosotros tomamos este principio, creo que el orden es de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a ordenar las cosas en nuestra vida, las que no están ordenadas. Porque Dios no puede reinar ni estar en el desorden. Entonces, sabemos que Dios está aquí con nosotros, dispuesto a ordenar todo aquello que nosotros le permitamos que ordene, ¿sí? Y a llenar todo el vacío que nosotros le dejemos llenar. Si estamos dispuestos a renunciar y a cambiar, Él va a estar dispuesto a ordenar lo que está desordenado y a llenar lo que está vacío, porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Jesús lo prometió. He aquí donde 2 o 3 de vosotros estéis reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Dios intentó de muchas maneras acercarse al hombre. Dios intentó de muchas maneras mostrarnos el camino. Si nosotros, los hombres, transitamos el camino de la obediencia, seguramente todo nos va a ir bien. Pero es necesario, de alguna manera, ver qué pasó, ¿no es cierto? Allí, en el principio, luego que Dios creó los cielos, la tierra, ordenó la tierra que estaba desordenada y vacía, creó los cielos, creó los mares, las montañas. Yo siempre digo, puso nieve en los picos de la montaña para que nosotros nos deleitemos. Todo lo que Dios creó es para nosotros. ¿Sabían eso? Que Dios creó todo. Cuando vio que todo era perfecto, allí creó al hombre. Y mira bien lo que dice Génesis 2:17, dice que luego de haber creado al hombre, ¿no? Dice, Dios le dio un mandamiento: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le puso un mandamiento. Y los mandamientos de Dios, quiero que sepa, no son mandamientos de esclavitud, ni las leyes de Dios son de esclavitud, son de protección. Amén. Bien. Luego, en el verso 18 de Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero fíjate, primero Dios le dio el mandamiento y después creó a la mujer. ¿Y quién le tuvo que decir a Eva
que no debía comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Se lo dijo Adán. Adán le dijo, Eva, de este árbol tú no puedes comer. ¿Está bien? Porque así lo dice la Biblia. Dice el verso 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del que comieres, ciertamente morirás. Entonces, y el verso 18 dijo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, de toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Bueno, eso no es importante, pero quiero decirle, ir acá, al 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, dice, y no se avergonzaban. Amén. Quiere decir que todavía no había llegado lo que llega luego en el Génesis capítulo 3. Vamos al Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, el cementerio da testimonio, ¿no?, de que el diablo es un ladrón y un mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. En este hecho, Satanás, la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Inyectó a través de ese veneno mortal llamado pecado. La serpiente muerde, Adán muerde a Eva y allí le inyecta en la sangre el veneno mortal del pecado. Ese veneno mortal del pecado está en nuestros genes. Desde ese día, los hijos que comenzaron a tener venían y tenían en su sangre ese gen mortal del pecado. Hasta el día de hoy, en la sangre de los hombres corre ese gen, que es el veneno mortal del pecado. Luego Jesús hace mención en el Nuevo Testamento de este hecho, pero quiero seguir adelante. Luego de esto, cuando ya el hombre desobedeció, se rebeló contra Dios, ¿qué fue lo que ocurrió poquito más adelante? En el Génesis capítulo 6, vamos a ver algo que a mí realmente me dolió en mi corazón el día que lo leí por primera vez. Porque, ¿sabe? Cuando comencé a leer la Biblia, yo empecé por el Génesis. Nadie me dijo que empecé por el Nuevo Testamento. Empecé por el Génesis, el principio. Bueno, y de cualquier manera, cuando yo leí esta parte del Génesis, y dice el 6:5 de Génesis, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente hacer el mal. Fíjate cómo el veneno, el gen del pecado, corría por la sangre de los hombres, y al poco tiempo ya Dios estaba arrepentido de haber creado al hombre. Dice, arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Cuando yo leí por primera vez esta palabra, yo me identifiqué inmediatamente con este hecho. Y recuerdo que lloré y le dije, Señor, perdóname, porque yo fui uno de los tantos que mientras viví estos 35 años en la tierra sin conocerte, fui uno de los que te hizo doler tu corazón. Y Dios, como consecuencia de esto, dice, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. O sea que un hombre diferente hizo la diferencia, y Dios puso su esperanza y su confianza en este hombre y le volvió a dar otra oportunidad al hombre. Dice que en el Génesis 9 Dios bendice a Noé y a sus hijos. ¿Y qué le dijo? Creced y multiplicaos, llenad la tierra. Otra vez Dios volvió a poner la confianza y volvió a poner la esperanza en esa familia que era la familia de Noé. Ahora bien,
Si nosotros miramos luego lo que fue ocurriendo después del Génesis 3, vamos a ver cómo Dios prepara un pueblo, el pueblo de Israel. Lo va preparando para un propósito, porque de ese pueblo iban a ser el Mesías, el Salvador. Y le siguió dando, ¿qué? Ordenanzas y mandamientos. Siguió Dios dándole ordenanzas y mandamientos a los hombres. Tenemos, bueno, en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos que todos nosotros los conocemos. Y Dios siguió poniendo leyes y leyes y leyes, las cuales se la entregó a Moisés. Cuando ya Moisés terminó su tiempo, ya Moisés había hecho el trabajo. Había arrancado al pueblo de Israel de la esclavitud. Aquella famosa revelación de Moisés en las zarzas, y allí la voz de Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y este hombre dijo: heme aquí, Señor. Inmediatamente respondió al llamado de Dios. Dios tenía un plan, un propósito con Moisés. Bueno, y Dios le dio, ¿a qué le dio a Moisés? Todas las leyes, le dio todos los mandamientos, las ordenanzas que tenía para su pueblo. Dios se la entregó a Moisés. Por eso cuando Josué, en Josué 1:8, Josué habla justamente de las leyes, los preceptos y las ordenanzas y los mandamientos, está hablando justamente de todo lo que Dios le entregó a Moisés. Quiere decir que desde el principio Dios siempre estuvo tratando con el hombre, enseñándonos, buscándonos, dándonos la oportunidad para que nosotros enderezcamos nuestros caminos, nuestras veredas. Y lamentablemente siempre los designios del corazón del hombre no fueron buenos. Si abrimos la Biblia en Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, como las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esto es actual, como que Dios le está mirando la actualidad y nos está diciendo claramente en su palabra: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Dios permanentemente alertando a su pueblo, que conocía las leyes, conocía los mandamientos, conocía los preceptos. Pero ¿qué ocurrió? Dios preparó todas las cosas. Y yo puedo decirles que en el Nuevo Testamento tenemos algo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14, y vamos a ver qué nos dice el Señor. Ya estamos llegando. Estamos llegando a la promesa, estamos llegando al tiempo donde llega la luz, que va a cambiar todas las cosas. Fíjate lo que dice en el verso 14 de San Juan 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto está en Números capítulo 21 del 5 al 9. ¿Y de qué nos habla en ese pasaje de la Escritura? Nos habla del pueblo de Israel en el desierto. Ahí Dios nos está hablando de que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y contra Moisés. No le alcanzaba el maná que Dios le mandaba del cielo. Era digamos, una comida muy liviana. Ellos extrañaban la comida que tenían en Israel cuando estaban en la esclavitud en Egipto. Y murmuraron contra Dios y contra Moisés y se quejaron. Comenzaron a protestar por la comida liviana que Dios le mandaba. ¿Qué hizo Dios? Dios se enojó con su pueblo y le envió serpientes ardientes. Allí la serpiente, gran mortandad, las serpientes que son serpientes ardientes, venenosas. Y las serpientes, antiguamente, en ese tiempo, no existían antídotos. Una serpiente picaba y irremisiblemente el que era mordido por la serpiente moría. No había manera, no había escapatoria. Dice que hubo gran mortandad entre el pueblo de Israel, porque las serpientes entraron en el campamento, mataron miles de israelitas. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. Entonces los ancianos de Israel dijeron: neciamente hemos actuado, Moisés, hemos hablado mal de Dios y de ti, intercede ante Dios para que Dios nos perdone. Y allí fue Moisés, como todo siervo de Dios, a interceder por el pueblo. Y allí Moisés clamaba, se rasgaba los vestidos. Yo creo, me imagino que Moisés, ¿cuántos argumentos tendría Moisés para decirle: Señor, los sacaste de la tierra de Egipto, de la esclavitud, para que mueran aquí en el desierto? Señor, ten misericordia, perdónalo, Señor. Y estaba Moisés intercediendo. Y Dios le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo? Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo aquel que mirase, ya Dios está hablando de la fe, mirase la serpiente de bronce, luego de haber sido mordido por una serpiente ardiente, todo el que levantare sus ojos y mirase la serpiente de bronce en el asta, vivirá y no morirá.
Entonces Moisés inmediatamente hizo eso. Yo me lo imagino a Moisés con ese palo, con la serpiente de bronce caminando por el campamento, para que todo aquel que era mordido por una serpiente levante los ojos, mire la serpiente, y el veneno mortal se detenía y ya no moría. Yo me imagino las mamás diciéndolo: hijo mío, te has mordido la serpiente, ahí viene Moisés, mira el asta, mira la serpiente de bronce y vivirás. Y dice: mamá, no voy a creer que por mirar una serpiente de bronce me voy a salvar. No, yo estoy irremisiblemente, me muero. Y se morían. Pero el que pudo creer, el que pudo confiar, levantó los ojos, miró la serpiente de bronce en el asta, e instantáneamente el veneno mortal que corría por su sangre se detenía y no moría, sino que vivía. Miles de los que dudaron, miles de los que no creyeron, sus huesos quedaron en el desierto. Pero los que levantaron los ojos hacia el asta, esos vivieron. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree levante sus ojos a la cruz y no morirá, sino que vivirá eternamente. No importa lo que hayas hecho, levanta tus ojos a la cruz y no morirás, sino que vivirás. Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fuerte ese aplauso al Nazareno. ¡Aleluya! Lo que le dijo Jesús a los religiosos: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él levante los ojos a la cruz, y el veneno mortal del pecado que corre por su sangre se detendrá y no morirá, sino vivirá eternamente. Amén. Yo recuerdo, no hace mucho, pasé por una plaza y me llamó la atención un joven que estaba drogado. Mira, el pelo parecía, no te puedo explicar, se ve que hacía un mes y medio que no se lavaba. Tenía todos los pelos parados ahí, sucio. Mira, me acerqué y el olor era difícil estar parado ahí. Pero me acerqué porque lo vi tan mal, pobrecito, drogado. Había desperdicio de botellas y de comidas alrededor de él. Sentado, no en el banco, sino debajo del banco, al costado del banco. Se ve que dormía debajo del banco, pobre. Me acerqué y lo primero que me salió de mi boca es decirle: Jesús te ama y quiere ayudarte. Pero lamentablemente la respuesta que él me dio fue muy negativa. Me mira y me dice: no me hable de Dios. Y yo le digo: ¿por qué no te hablo de Dios? Porque Dios prohíbe todo. Entonces dije: bueno, ¿cómo le explico a este muchacho que Dios no prohíbe nada? Entonces le conté una historia que yo había leído, que a veces la cuento, ¿no? Pero yo me acuerdo que me puse cerca de él y le dije: yo te voy a contar algo, para que a ver si puedes entender lo que yo te quiero decir. Mira, Dios no prohíbe nada, porque Dios le dio libre albedrío al hombre. El hombre en el principio quiso conocer el bien y el mal, y este es el resultado, que muchos eligen el mal y le dan la espalda al bien. Porque en ese tiempo, en ese momento, que el hombre desconocía el bien y el mal, no tenía esas dos vocecitas, tenía una sola, la que le decía que lo que teníamos que hacer bien. Porque ahora, después del Génesis 3, comenzamos a sentir dos voces. Una que nos dice: dale, metele, todo el mundo lo hace, no seas tonto, no seas gil, metele, agarrá, dale. Esa es la voz del adversario. Hay otra voz que nos dice: no lo hagas. Y cuando está peleado con la esposa, Yo cuando se discute esas pavadas, a veces que ni sabemos por qué, y se arma ahí, hay algo que se mete en el medio del matrimonio. Y hay algo que te dice: anda a pedirle perdón, dale. Si no. Y está el otro que dice: no, pero mira, hacerte fuerte, porque esta si no te va a llevar por delante, mañana te tira una cacerola por la cabeza. ¿No lo escuchó nunca esa vocecita? Y bueno, si usted cede a la vocecita esa de aquel que mordió a Adán y a Eva en el huerto del Edén, estás perdido. Pero si escucha la otra voz, enseguida va a decir: mira, vieja, perdóname, me equivoqué, aunque usted no se haya equivocado. ¿Y qué va a pasar? A los 2 minutos está todo arreglado. Ya está, se van a tomar un café y bueno, pasean a la luz de la luna y un montón de cosas. ¿Todo por qué? Porque, claro, prevalece muchas veces la voz buena, de esa vocecita que nos dice: perdoná, no lo hagas, ¿vio? Cuando va a hacer algo que está mal, no lo hagas. Y el otro dice: no, dale, metele, no seas tonto, te van a decir que sos un estúpido, dale, metele. Bueno, esas dos voces son las que nos vinieron de regalo allí después del Génesis 3, que están ahí siempre latentes, el bien y el mal. Pero bueno, este joven solamente escuchaba la otra voz, no quería saber nada con Dios. Y le empecé a contar la historia. Mira, te voy a contar la historia en un pueblo donde
vivían de la madera y los animalitos que tenían. Y este es un pueblo maderero, hace en el año 900, yo leí esa historia. Y resulta que su riqueza era la madera. La madera servía para hacer sus cabañas, para hacer sus carruajes, para cocinar, para calentarse. Fabricaban muebles y otras cosas para otros lugares. O sea que eso era el futuro de sus hijos, de sus nietos y su descendencia. Mientras el bosque esté ahí y produzca, y ellos van a seguir viviendo, todas sus generaciones van a vivir en bendición. Tenían animales domésticos y también había muchos animales salvajes y animales en el bosque. Pero ¿cuál era el mayor peligro de un bosque? El incendio. Lo cuidaban porque un incendio podía dejarlos, arruinarles el futuro, porque su futuro dependía de la madera que producía ese bosque. Por consiguiente estaban organizados, de tal manera, que las mujeres, en caso de un incendio, tenían sus baldes y del arroyo tenían que hacer una cadena de baldes y van pasándose balde tras balde hasta tirarlo donde estaba el fuego. En cualquier parte que había un fuego, la mujer era responsable de trasladar agua. Los hombres tenían sus hachas y eran responsables de si empezaba un incendio aquí, en un lugar prudencial, comenzaban a tumbar árboles para que no sigan el incendio, sino que se detenga. Cuando llega a ese vacío hecho por las talas de árboles, ya el incendio se detenía y quedaba ahí. Bueno, los hombres talando árboles, las mujeres tirando agua y los jóvenes salvando los animales domésticos que tenían y también ayudando a los animales silvestres del bosque, que muchos de ellos servían para alimento, para abrigo. Bueno, todo el mundo tenía su trabajo. Sonaron los clarinetes, porque esa era la alarma, el clarinete. Y empezaron a sonar los clarinetes, había un fuego. ¿Dónde? En el ala derecha. Todo el mundo a trabajar. Los jóvenes a salvar los animales, a sacar los animales domésticos que estaban por allí, entre los árboles, tratando de salvar todo lo que podían. Bien, un joven de los que estaban encargados de salvar los animales vio un cervatillo pequeño y estaba en medio del fuego. Ahí estaba el fuego, un árbol caído, otro árbol caído y el cervatillo en el medio. Y el cervatillo que ya comenzaba a chillar porque la llama era muy fuerte. Entonces el joven tuvo que medir porque había mucho fuego. Y se iba a arriesgar de quemarse. Entonces se saca la camisa, así, y el pantalón, y se fue corriendo contra la llama. Arremete contra el fuego, toma el cervatillo en sus brazos, ya el fuego había lastimado su piel. Vuelve a arremeter contra el fuego y otra vez las llamas vuelven a golpear sus brazos, sus pestañas, y el cabello comenzó a chisporrotear y le ardían los brazos de una manera increíble, porque la segunda vez traía al animal así entre sus brazos. El fuego le dio de lleno y el animal comenzó a patalear. ¿Por qué comenzó a patalear? Porque se sintió cautivo, se sintió prisionero. El animalito con su mente finita no entendió que aquel abrazo era un abrazo de amor, de salvación. Y él podía estar confiado en esos brazos porque el fuego no iba a llegar a él, iba a poder vivir. Pero como el animalito con su mente finita peleó, luchó contra aquel que lo había sacado del fuego, que quería salvarlo. No quería ni comérselo ni matarlo, sino salvarlo, sacarlo del peligro. Y golpeó con mucha fuerza sobre sus pies, sobre sus brazos y sobre sus piernas. Y así justamente el fuego había lastimado esas partes de este joven. Y el dolor fue más fuerte que la pasión por tenerlo abrazado. Y abrió los brazos ante el dolor. El cervatillo se escapa. ¿Y dónde va? Al lugar donde más fuego había. Y él miraba como el animalito gritaba y chillaba revolcándose en el fuego. Y movía su cabeza. Y decía, no entendió, no comprendió. El abrazo que yo puse alrededor de él era de protección, era de amor, era de salvación. Pero su mente finita no le permitió entender que yo quería salvarlo. Él creyó que yo quería hacerlo mi cautivo. Cuando yo leía esta historia, inmediatamente me remonto en el principio. Cuando Dios caminaba con el hombre en el huerto del Edén. Cuando Dios caminaba con el hombre y le contaba cuántas cosas él esperaba del hombre. Porque dice la Biblia que Dios caminaba con el hombre y el hombre con Dios, allí en el huerto del Edén. Y Dios le puso al hombre leyes, preceptos, ordenanzas, mandamientos. Pero el hombre no entendió que esas leyes, esos mandamientos y esas ordenanzas eran de amor, eran de protección. Porque Dios sabía que si el hombre traspasaba la ley de Dios, iba a sufrir. Si el hombre traspasaba y quebraba sus mandamientos, iba a sufrir. Pero el hombre peleó con Dios. Peleó con Dios hasta el punto que Dios se vio la obligación de echar al hombre del huerto del Edén. Dios abrió los brazos y dejó que el hombre haga su vida. Como diciendo, el hombre decía, yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer lo que quiero, yo voy a vivir como se me antoja. Hoy vemos el resultado en el planeta Tierra, los que se mueren de hambre. Vemos nosotros el sufrimiento, vemos la pobreza, vemos la violencia, vemos la droga, vemos todo el desastre que hay en la tierra. Solamente porque el hombre no comprendió que las leyes de Dios son leyes de amor, son leyes de protección. Dios puso un anillo, yo siempre digo que Dios puso un anillo alrededor nuestro. Un anillo de protección, de cuidado, y que son sus leyes y sus mandamientos. Si nosotros caminamos dentro de sus leyes, de sus preceptos y de sus mandamientos,
todo lo que hagamos nos saldrá bien. Y en todo seremos nosotros prosperados, lo dice la Biblia. Si nosotros nos atrevemos a forzarnos a caminar dentro de los principios, mandamientos y ordenanzas de Dios, el mundo no tiene propuesta para nosotros. El mundo solo propone fiesta, pecado, cosas que sabemos que ofenden a Dios. Y a veces creemos que Dios cambió, pero Dios no cambió. Dios es el mismo. Y los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos de Dios siguen siendo igual. El mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado, porque Jesús dijo que Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo por todos los siglos. Aleluya, el hombre cambia, la sociedad cambia, pero Dios no cambia. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro, no es gris. Todo el mundo lo hace. Cuidemos lo que Dios nos ha regalado. El sacrificio que pagó Jesús fue muy alto. Muy alto fue el costo que Dios pagó para que nosotros podamos levantar los ojos a la cruz y podamos nosotros tener la salvación, el perdón de Dios y la vida eterna. Pero debemos cuidar nuestra integridad. Debemos cuidar todo lo que Dios nos dio. La Biblia no cambia. Los hombres sacan leyes tras ley que van contra la palabra de Dios. Nosotros no estamos obligados a cumplir leyes que van contra la palabra del Señor. Porque esta es la ley verdadera, es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. Amén. Si esta palabra es la verdad y la verdad no cambia. Por eso qué importante entonces que nosotros podamos mantenernos dentro de ese círculo de amor y de protección de Dios. Que no traspasemos, no pasemos ese círculo, porque en el mismo momento que pasamos y salimos del círculo de protección de Dios, entramos en un campo minado. Entramos en un campo minado. ¿Entiende lo que es esto? Un campo minado. Habrás leído cuando en la guerra de las Malvinas minaron los campos ahí que todavía están minados y no sé, nadie se atreve a pasar por esos campos porque caminan en ese campo, pisan una mina y vuelan por el aire. Bueno, cuando nosotros nos alejamos de los principios de Dios, quizás muchos dicen, no, después vuelvo, ahora voy a disfrutar un poco de la vida, como ese joven que estaba disfrutando de la vida, tirado ahí, al lado del banco, que decía que Dios prohibía todo. Pero Dios no prohíbe, porque las leyes de Dios son leyes de amor, son leyes de protección, son leyes de cuidado, son leyes de vida, son leyes de esperanza, son leyes de bendición, son leyes de prosperidad. Amén. Porque en todo seremos prosperados si nosotros vivimos lo que dice y tenemos en nuestros labios, en nuestro corazón, lo que dice este libro. El libro que Jesús dejó para nosotros, que se llama la Biblia. El manual que Dios dejó en la tierra para que los hombres, a través de este manual, podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Cada uno de nosotros debe mirar en qué campo está caminando. Si estamos dentro de ese círculo del amor y la protección y el cuidado, o ya hemos traspasado y estamos caminando en un campo minado. Puede que andemos un tiempo en ese campo y que nada pase, pero en un momento vamos a pisar una mina y vamos a volar por el aire. Y después le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es obvia, porque le has dado la espalda a Dios. Pero para ello nunca le demos la espalda. Y si hemos traspasado esos mandamientos y esa ley, y mira que no es difícil porque Satanás es muy astuto. El que te habla aquí te dice, no lo hagas. Y el que te habla aquí te dice, dale, si todo el mundo lo hace, ¿eh? Es muy astuto. Y muchas veces nos convence de que no es tan malo lo que Dios dice que no hagamos. O lo que el sentido común a veces nos dice que no está bien, pero nosotros lo hacemos igual. Y entramos en un terreno que es un campo minado. Por eso qué importante es que nosotros podamos en esta noche visualizar en qué terreno y cuál es el terreno que estamos pisando. Y en qué lugar estamos. ¿Cómo está tu casa? Pregunto. ¿Tu matrimonio? ¿Cómo está tu hogar? Jóvenes, ¿cómo estamos con Dios? Los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿Cómo estamos caminando? Los sábados después de terminar la reunión, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a bailar? Total, no es malo. ¿Fumar un porrito? ¿Qué nos va a hacer? Y después viene otro. Y después viene la marihuana. Y después lo otro. Estás caminando por un camino minado. Si estás mirando como David, la mujer de tu vecino desde tu casa, estás caminando por un campo minado. Y yo creo que no podemos correr esos riesgos, habiendo el Señor pagado un precio tan alto por tan poca cosa,
vamos a perder este regalo que se llama la salvación, que se llama vida, que es el futuro, y por tan poca cosa vamos a perder esta promesa que Dios nos ha dado en su palabra, que en todo serías prosperado y que todo te saldría bien. No vale la pena que pongamos en riesgo el futuro. El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Poderosa será su descendencia en la tierra. Hijo, nieto, bisnieto, tartaranieto y todo lo que venga más. Hasta que el Señor venga, serán benditos y serán poderosos en la tierra. No vale la pena darle lugar al diablo para que nos robe la bendición y el futuro de nuestra familia. Fuerte el aplauso al Señor. Te cuento una historia pequeña y vamos a pedirle a Dios un cambio, que podamos volver a los brazos del Señor. Él no se enoja. Si nos ha perdonado tantas veces, mira la Biblia permanentemente perdonándonos, una vez más. Pero no permanezcamos en territorio enemigo. No nos salgamos del círculo de protección de Dios. Miremos bien cómo estamos. Cómo está nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. ¿Cómo estamos? Yo quiero que todo les salga bien y en todos sean prosperados. Que les vaya bien, súper bien. Yo creo que sería la alegría más grande que pueden tener sus pastores. Que usted le diga: todo me va bien y en todo soy prosperado y prosperada. No vale la pena darle lugar al diablo ladrón y mentiroso para que nos robe tamaño regalo y bendición del cielo. Y si tú has caminado por terreno minado hasta hoy, es la primera vez que estás acá, bueno, Dios te da la oportunidad que levantes tus ojos a la cruz. Que la sangre de Jesucristo te va a limpiar, el antídoto para que el veneno mortal del pecado se detenga. Y Dios te va a ayudar a cambiar. Pero es una decisión personal. Tú le tienes que decir: Señor, yo quiero cambiar. Vuélvete a los brazos de Dios y todo te andará bien y todo te irá bien. Un día yo estaba en una cruzada, le podía contar 1000 testimonios. Estaba en una cruzada cerca de Quilmes, Solano. Y un día habían pasado de esa campaña como 8 años, 10 años. Yo estaba en un supermercado con el carrito, haciendo compras. Había comprado unas cosas. Y se acerca un matrimonio. Y se acerca y me mira. Me dice: ¿usted es Anacondia? Y yo los miro y le digo: sí. Oh, dice, qué alegría. No sabe cuánto estamos agradecidos. Y me empezaron a contar su historia. Nosotros teníamos 18 y 19 años. Tenía el varón y 18 la joven. Éramos drogadictos de los 12 años. Dice: ya no teníamos dónde pincharnos. Teníamos llagas por todo el cuerpo de los pinchazos que nos dábamos. Ya no había lugar en el cuerpo. Estábamos conviviendo hace años. Pero no había motivo para seguir viviendo. Así ya no valía la pena. Piel y hueso. Nuestros familiares no nos querían ni ver pintados. Nuestros amigos se habían alejado. Ya no teníamos ni droga para drogarnos, porque había que robar para drogarse. E íbamos a quitarnos la vida esa noche. Íbamos en el ómnibus y vimos luces y vimos gente y vimos carteles. No nos dimos cuenta qué era. Pero una voz nos dijo: bajen y acérquense. Y no sabemos por qué. Nos bajamos y llegamos al lugar y nos mezclamos entre la gente. Y usted decía: no todo está perdido, hay un camino de retorno. Es posible comenzar de nuevo y todas las cosas serán hechas nuevas. Nos miramos y dijimos: quizá esto sea la salida. Nos tomamos de la mano y pasamos al altar y le entregamos el corazón a Jesús. Y se pasaron, creo que 9 o 10 años. La mujer se alejó un ratito, se fue. Y al rato viene con 3 criaturas. Y se acerca y dice: mire, estos son nuestros hijos. Nos casamos, trabajamos, vamos a la iglesia, nos bautizamos, ahora estamos sirviendo a Dios. Y este es el regalo que Dios nos dio a los 3 hijos. Y nosotros ya no queríamos vivir más. Ese es el Jesús. Ese es el Dios que está aquí con nosotros. Ese es el Dios que te dice: no todo está perdido. Hay un camino de retorno. Esta es la oportunidad. No la dejes pasar. No dejes pasar esta oportunidad en esta noche. Dios te dice que Él quiere un cambio. Y si tú quieres cambiar, Él te va a ayudar a comenzar de nuevo. Vuélvete a los brazos de tu amado Jesús. Abrázate con tu Salvador. No vale la pena, no vale la pena. Por más propuestas que te haga la sociedad y el mundo, no vale la pena. No vale la pena
que estés lejos de Él. Hoy es el día.